asistentes a este curso muy interesante de arquitectura y medio ambiente. Mi contribución está centrada en una conferencia breve, de 15 a 20 minutos, sobre un gran tema de base de esta cuestión de arquitectura y medio ambiente: crecimiento urbano y cambio climático. Estamos frente a un proceso gigantesco y universal de crecimiento urbano, y ese está íntimamente vinculado al cambio climático. Por lo tanto, la producción de arquitectura y su relación con el medio ambiente empiezan a ser fundamentales ante esta eclosión. Por eso el objetivo que tenemos en esta conferencia es demostrar la gran responsabilidad de la urbanización en los procesos de cambio climático, en especial por el acelerado crecimiento de la población urbana en desmedro de la población rural. Bueno, este es un ejemplo que podríamos haber tomado muchos más, pero se refiere al crecimiento de San Pablo. San Pablo hace 100 años, ciento y pocos años, era una villa prácticamente. 100 años después, y todavía la gráfica no está tan actualizada, hacia fines del siglo XX, teníamos 220 la superficie originaria, abarcando prácticamente todo el estado de San Pablo, y con una virulencia, con una velocidad, con un tipo de crecimiento que llevó a decir a un gran urbanista, Lucio Grinover, hace de esto ya 30 años, que creciendo 500.000 habitantes por año era imposible planificar y estarle a la saga, digamos, de la demanda en una megalópolis como ya era entonces San Pablo. Pero tomemos un caso de un país bien desarrollado y de una metrópolis de grandes calidades como es Baltimore, en los Estados Unidos, sobre el Océano Atlántico. Y ahí vemos en la gráfica el sector antiguo, en negro, bien concentrado allí sobre la bahía, que es una ciudad que tiene aún grandes cualidades, pero fijémonos en el crecimiento 50 veces mayor que ha tenido la superficie que hoy abarca Baltimore, y cómo ésta ha penetrado incluso en la reserva de Valleys, como se ve ahí arriba en la figura. Pero, ¿cuál es en realidad el fenómeno que está ocurriendo? Está ocurriendo un fenómeno de dispersión radioconcéntrica, siguiendo un poco las líneas siguiendo fuertemente, yo diría, las tensiones de mercado. Se va llenando el área metropolitana antigua, y esta expulsa a parte de la población, y otra no puede acceder a los precios de la vida en los viejos centros urbanos. Entonces se puebla en un proceso verdaderamente fractal, es decir, de unidades que se repiten, que se autogeneran, yo diría tumoralmente, y ahí tenemos los resultados. En esa antigua periferia agrícola intensiva de gran calidad, hoy todas estas manchas negras ya significan el pase a urbano. No queda un verdadero tejido rural, tampoco se hace ciudad. Son fragmentos aislados, contrapuestos, que chocan entre sí, con el campo en abandono en los intersticios que aún quedan no urbanizados, y la ciudad no constituida en los focos o puntos negros que la figura muestra. Las poblaciones principales de estos suburbios, que alguna vez justamente Louis Mumford bautizó suburbios por lo de suburbe, urbe de segunda clase, son o las poblaciones más adineradas que huyen de la ciudad histórica y se instalan en lo que en muchos países se llama barrios cerrados, urbanizaciones verdaderamente protegidas del medio que las rodea, y o guetos de latinoamericanos, de poblaciones afroamericanas, que viven en condiciones de exclusión territorial y muchas veces también sin muchas de las variables que hacen digna la vida humana. Esta gráfica muestra el crecimiento de la población mundial, fundamentalmente en naranja en la imagen, el crecimiento aceleradísimo de la población urbana en los países en desarrollo. ¿Cómo hacemos para poder proveer nuevas áreas urbanizadas de calidad a los nuevos 3.500 millones de habitantes urbanos que se esperan en los próximos 30 años? Alguien diría que no hay forma, como señalamos antes para el caso de San Pablo,
y otros estamos buscando alternativas. De esto se trata. Porque, mientras tanto, la ecología urbana, en este caso una contribución importante de Salvador Rueda, director de Ecología Urbana de Barcelona, es un cuadro adaptado por nuestra propia entidad, CEPA, a través del arquitecto Pedro Pesci. Y el cuadro muestra que en cualquier ciudad que busque ser equilibrada y justa, la mayor cantidad de funciones, como muestra la gráfica, tienen que desarrollarse en la escala del barrio, a 500 metros desde donde uno vive, y algunas ya en la escala del sector urbano hasta 1000 metros. Allí tiene que haber las escuelas, las iglesias, las comisarías, las infraestructuras sanitarias, los hospitales, el comercio diario, los bancos, la plaza, la avenida, la calle. El resto ya entra en una escala de ciudad donde la peatonalidad se vuelve imposible y por lo tanto la ciudad empieza a ser desequilibrada por ese intenso proceso de motorización y sobre todo motorización individual e injusta por los tiempos, el estrés, el consumo de energía, la contaminación y la propia alejamiento de las funciones principales de una vida urbana de la mayor parte de la población. Estos cuadros intentan demostrar, luego ustedes pueden estudiar esta clase leyéndolo con más detalle, cómo se han transformado los patrones esenciales que definen un asentamiento humano en el pasado, en la actualidad y qué debemos hacer hacia el futuro. Y allí medimos distancia, población, transporte, vivienda, diversidad, planeamiento, financiamiento, resiliencia, capacidad de sobreponerse a la contingencia, a los riesgos, también hacia adentro de la propia ciudad. Y en general, lo que permite hacer una reflexión de síntesis es que hemos pasado de pequeñas ciudades, donde estas cuestiones se resolvían con una autogestión local a escala humana y con procesos de culturas autocráticas, teocráticas, donde el orden dictado de arriba para abajo llevaba al mantenimiento de un cierto equilibrio, injusto, quizás socialmente, pero bastante armónicos en términos de asentamiento humano. Hoy hemos pasado a este crecimiento megalopolitano, es decir, polis, ciudad, mega, muy grandes, enormes, y tenemos que en el futuro volver a la escala humana como forma de desarmar estos monstruos, como los definía Louis Mumford, de gigantescas ciudades, en todo caso en un conglomerado de pequeñas o medianas ciudades, o incluso reeditando la idea de ciudad fuera de las mismas en lugar de crecer en suburbios. Objetivos generales entonces de esta clase es revisar el paradigma del crecimiento ilimitado, que es insustentable, incorporar entonces la epistemología de la sustentabilidad y la resiliencia para ver cómo podemos ocupar de otra manera el territorio, reconocer otros niveles de demanda social y aumento de la exigencia de la calidad de vida, alternativos al patrón dominante del mercado que impone reglas de proximidad, lejanía y de esta manera estamos todos detrás de estar cerca de un centro y se arma la gran metrópolis y luego la megalópolis y finalmente el ordenamiento y la calidad de ocupación del territorio deja lugar a un gran caos generalizado. Entonces, identificar un modo de ocupación del territorio alternativo, que llamamos stepping stones. Fíjense lo que le ha pasado a mi ciudad de La Plata, orgulloso trazado de fines del siglo XIX, cuando no se controló ese proceso de periferización. La ciudad empieza a crecer hacia sus bordes, se empieza a impermeabilizar el suelo, ya no da lugar a contener las grandes precipitaciones de este aumento de humedad y lluvias en producto, consecuencia del cambio climático, los arroyos se desbordan, aquellos que estaban entubados en el corazón de la ciudad planificada revientan, no dan abasto, y entonces tenemos lugar a gigantescas lluvias que han, en este caso, hace apenas 3 años, arrasado con más de 300 vidas y muchísimos daños materiales.
El problema de la urbanización queda claro en esta gráfica. En la de arriba vemos cuántas regiones del mundo tenían aún porcentajes de población urbana por debajo del 50%. Y en la de abajo vemos que, por ejemplo, en el caso de Sudamérica solamente queda Paraguay, alguna Guyana por ahí y un pedacito de las repúblicas más pequeñas de Centroamérica. Hay grandísimas regiones del mundo aún con baja población urbana, pero la mayoría de los países más desarrollados se han transformado en países definitivamente urbanos. Esta gráfica vuelve a mostrarnos cómo crece esa población y lo preocupante es que el mayor crecimiento, como ya hemos anunciado, está en las digamos, las poblaciones menos desarrolladas, y vemos cómo estaríamos llegando hacia el 2050 a poblaciones del orden de los 10, 11 mil millones de habitantes. Sin embargo, la gran socióloga y urbanista de origen canadiense, Jane Jacobs, en una investigación de más de 20 años, demuestra que es posible pensar en un modelo de ciudades que enriquezcan a su nación y enriquezcan a su país en un libro espléndido llamado Las ciudades y la riqueza de las naciones. Y en esa larga investigación demuestra que regiones como el Valle del Po, en el norte de Italia, donde predominan las ciudades medianas o mediano pequeñas aún, la más grande es Milán, que llega solo a 1,5 millones de habitantes, y la mayoría de ellas que se ven en la gráfica están entre 100.000 y 500.000, se puede dar un equilibrio de ocupación del territorio, un equilibrio de funciones urbanas y rurales, una intensidad de producción y de generación de plusvalía, una mejor distribución del ingreso y, por lo tanto, finalmente, una alta calidad de vida. Entonces, hay modelos existentes altamente sustentables a través de todo el siglo XX y ya al principio avanzado del siglo XXI, que pueden servirnos de ejemplo para establecer políticas alternativas. Miramos el caso de Hong Kong, donde el verde ha sido totalmente preservado e incluso desciende de las colinas y entra en grandes bolsones verdes en el corazón de la ciudad. Y el edificio que se ve en primer plano es un edificio del célebre arquitecto Frank Gehry, para mí en este caso con una producción mucho más interesante que la del famoso Guggenheim de Bilbao, donde hay nuevos productos de mercado posibles, de edificios compactos y en altura, rodeados de todos los servicios necesarios y con porciones de verde importantes para el disfrute de sus pobladores, también con una arquitectura interesante, donde son como alvéolos, cada departamento es un alvéolo que tiene 180 grados o a veces más de conexión directa con el exterior. Entonces, una arquitectura inteligente, un urbanismo inteligente puede ir cambiando toda esta situación. Acá hemos establecido unas premisas de sustentabilidad y hemos comparado a la izquierda de la imagen una cantidad de casos, entre ellos de América Latina, por ejemplo, Porto Alegre, el área metropolitana de Buenos Aires, Medellín, Curitiba, con variables fundamentales, el manejo de residuos, de la energía, de las construcciones bioclimáticas, de la movilidad por transporte público y muchas otras que no tengo tiempo de describir ahora, y queda claro cómo es perfectamente posible triunfar en políticas urbanas con premisas de sustentabilidad una vez que nos decidimos a aplicarlas. Bueno, estas son las grandes conurbaciones, las grandes megalópolis del mundo. Allí en América del Sur tenemos nada menos que a Bogotá, a Lima, a Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires. Pero también hay una cantidad de ciudades que ya están entre 5 y 10 millones y que van corriendo rápidamente hacia esa gran dimensión de megalópolis. El problema está patente, tenemos que afrontarlo. Tenemos que desarmar esa bomba neutrónica de la tendencia a enormes megalópolis radioconcéntricas y dominadas por políticas de mercado. Entonces, tenemos que hacer una investigación en distintas cuestiones que tienen que ver con la inclusión social, la factibilidad institucional, la sana convivencia, la evolución sustentable del paisaje,
la calidad de la experiencia humana. Van a tener tiempo ustedes de analizar este material con calma y se van a encontrar con que todas estas variables son de altísima implicación para lograr la sustentabilidad y que llevan a otro modelo de urbanización. Tenemos que inyectar sustentabilidad a los pequeños asentamientos, a los pueblos, a las ciudades pequeñas, a las ciudades, y vemos como que inyectando estas medidas de sustentabilidad entre las convivencias sociales, las medidas educativas, las medidas económicas, las acciones de subsidio a la corrección de males de insustentabilidad, podemos tener la ocasión de trabajar en todos estos tipos de arco de distintos asentamientos, buscando la escala de la ecología urbana, buscando la escala humana. Tenemos que ir en pos de una sociedad que en lugar de ser de flujos lineales, es decir, que toma los recursos del medio pagándole muy poco a este o nada, y arroja desechos nuevamente en ese soporte natural, una sociedad de economía lineal y no circular, una sociedad que no integra o reintegra sus externalidades negativas, para una sociedad de flujo lineal donde hay una política holística de circularidad negentrópica positiva para que la tecnología a través del sistema productivo y responsable genere a la sociedad los servicios necesarios, que a través de una sociedad consumidora responsable que internaliza los desechos, elimina todo lo posible, lo que devuelve a depositar en el soporte natural y trabaja a su vez con el reciclaje y la revitalización para que estas economías se transformen en naranja, como las llaman algunos, o circular, como prefieren denominarlo otros. Entonces, señores, en esta breve conferencia tienen que quedar claros 3 o 4 conceptos fundamentales. El primero, evidentemente, el crecimiento urbano y la forma que ha tomado dominando las enormes ciudades y creciendo cada vez más hacia un conjunto enorme de megalópolis en el mundo entero y también en América Latina, tiene que ceder lugar a una reinterpretación hacia los pequeños, medianos asentamientos. Yo los llamo stepping stones, escalones en el territorio conservado. Un gran amigo y gran urbanista, José María Llop, lo llama ciudades intermedias y lo ve desde Europa. El fenómeno también lo ve totalmente necesario y aplicable en Europa. Hay tendencias que lo están demostrando. En la propia Argentina se ha desacelerado el crecimiento del Gran Buenos Aires y en cambio están muy vivas las ciudades de 1 millón y medio de habitantes e incluso más las de 100.000 a 500.000. Entonces esta tendencia hacia las redes de pequeñas y medianas ciudades, redes altamente interconectadas por los medios virtuales o los medios físicos, como los transportes públicos, trenes, metros, tranvías eléctricos, en fin, un modelo mucho más humano donde el hábitat tiene escala peatonal y las relaciones tienen escala planetaria. Gracias y espero que esta conferencia les haya sido útil.